Hola, muy buenos días y muy bienvenidos a otro devocional el día de hoy. Que Dios le bendiga. Hoy quiero compartir un corto devocional sobre la ignorancia fatal. La palabra ignorancia del verbo ignorar, del latín ignore, y es no saber. Le voy a compartir un tema, algo que se le escribió a una iglesia que estaba ubicada en la Odisea. La Odisea era una ciudad ubicada en el valle del río Lico, allá en Asia Menor, allá por cerca a Éfeso. En el área de Frigia, antes se llamaba Dióspoli, pero Antoquio II le cambió el nombre en el siglo II, allá por 261 años antes de Cristo, y le puso el nombre de su esposa, la Odisea o Laodice, que quiere decir pueblo o muchedumbre, del griego Laos. En esta ciudad estaba esta iglesia. Dice que la ciudad era muy próspera. De hecho, Juan escribe el Apocalipsis y escribe a estas 7 iglesias. Y esta fue la última, el mensaje a la última iglesia. Entonces ahí, esta ciudad era muy próspera porque se dice que era un gran centro comercial. O sea, prestaban dinero, pero a la vez se creían mucho. Tenían mucha lana, sacaban mucha lana. De ahí la expresión, ¿no? Tú tienes lana. Y la otra es que tenían el colirio para los ojos. Era muy importante, era muy reconocida en aquel entonces. Entonces, gente de distintos lugares llegaban a buscar dinero prestado, a curarse, a traer la lana, a los ojos, a cuidar de sus ojos. Pero ahí habían los miembros de esa iglesia, pues eran personas los cuales no estaban comprometidos con el Señor. El libro de Apocalipsis es un libro tan importante y tan bonito a la vez para leerlo. Déjeme decirle que no cualquier ministro del Evangelio le comparte este libro. Tengo varios años conociendo de la palabra de Dios, leyendo la Biblia, y no cualquiera comparte los temas basados a este libro. Mi pastor, el hermano Barbosa, para mí es uno de los mejores maestros en cuanto al libro de Apocalipsis, por lo menos los que yo he escuchado a varios hermanos compartir de esta palabra, de este libro. En el libro de Apocalipsis, que quiere decir revelación, el apóstol Juan escribe a estas 7 iglesias. En el versículo 14, por ejemplo, en el 3, Apocalipsis 3, del 14 en adelante dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Las personas de este lugar, los habitantes, los miembros de esta iglesia, se creían saberlo todo. Esta iglesia todo apunta a que la comenzó por medio del ministerio de Epafras. Él fue el que comenzó esta misión, esta iglesia. O sea, lo que nos está dando a entender a cada uno de nosotros es que aquellas personas no eran ni calientes ni fríos. Entonces, de igual manera nos está diciendo a nosotros que levantemos nuestro conocimiento espiritual en las cosas de Dios, que nos pongamos calientes, que seamos fervorosos y que tratemos más de buscar y de compartir la palabra del Señor. Fíjese, este libro de Apocalipsis es un libro muy importante. De hecho, todos los libros son importantes, pero nosotros tenemos que leer bien el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, leer Apocalipsis para entender a Daniel. Ahí son las revelaciones que Dios le dio al apóstol Juan para que escribiera este libro. Este libro es de gran importancia para cada uno de nosotros. Estamos viviendo los últimos tiempos. Por lo tanto, nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que aprender a conocer de todos esos tiempos que estamos viviendo actualmente. Vamos a ver un pasaje que está en Colosenses. Vamos a ver qué dice el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1:7. Y como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Sin duda alguna, él fue el que comenzó esta misión. Y el evangelio que él les trajo fue un evangelio completamente verdadero, muy bonito, interesante, para que toda aquella persona vinieran al conocimiento de Cristo, aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. La expresión de yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, o sea, hay que conocer al Dios verdadero para que nosotros estemos más que todo calientes para conocer y aprender y compartir de la palabra del Señor. Vamos a ver un pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Fíjese, estas personas aquí se creían mucho, algunos, y prácticamente no sabían nada. Dice, el testigo fiel y verdadero. Cristo quiere que nosotros seamos testigos fieles y además verdaderos. Dice Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Ese texto es para que nosotros lo aprendamos, lo meditemos y lo compartamos. Las personas que estaban en la iglesia de la Odisea, se creían saber mucho algunos y prácticamente no sabían nada. Dice, esta iglesia no podía sentir la presencia de Cristo. Fíjese, esta iglesia no podía sentir la presencia de Cristo. ¿Por qué no la sentía? Porque no estaban interesados en conocer de las cosas del Señor. No estaban interesados por saber y por conocer al Dios de la palabra. Pensaban solo en el materialismo. Pensaban en lo que tenían, que su ciudad, su iglesia era muy conocida porque tenían muchas cosas materiales. Vamos a ver un pasaje que está en Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda creación.
Nosotros sabemos y conocemos que Dios es el que nos creó. Él es el Rey de toda la creación. Aquí nos encontramos con una palabra que dice desventurado. Dice que causa o conlleva de ventura, gran dolor o sufrimiento. Dice que eran unos desventurados. Causaban dolor y a la vez sufrimiento. Los miembros de esta iglesia eran tibios que profesaban conocer a Cristo solo de labios. Fíjese, Cristo tiene palabras muy claras. Estas personas decían conocer a Cristo, pero no lo conocían. En verdad, no había un conocimiento adecuado para que ellos llevaran a más personas a Cristo. Cuando Jesucristo escribe a todas estas iglesias, fíjese, fueron 7 iglesias. En el Apocalipsis se nos habla, cuando leemos Apocalipsis 1:20, dice, y el ángel escribe a las 7 iglesias, los 7 candeleros. El número 7 es un número tan importante, el número perfecto de Dios. Vamos a ver allí en Apocalipsis, a ver qué dice. Apocalipsis o Revelación, capítulo 1, verso 20, fíjese lo que dice. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Estas iglesias fueron reprendidas por el Señor Jesucristo porque el evangelio que se estaba compartiendo, ellos eran prácticamente unos hipócritas. No eran calientes, no eran fríos, eran tibios. Y dice la palabra del Señor que si nosotros somos tibios, vamos a ser también, nos vomitará de su boca. Fíjese. Ahora, ahí vamos a ver un pasaje que está en Mateo. Mateo capítulo 7, Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso dice la palabra que en aquel día muchos dirán, dice, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre hicimos milagro? Pero dice que Jesucristo les dirá, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. El estar en una iglesia no garantiza que nosotros tengamos la salvación en Cristo Jesús. El permanecer haciendo aquí o allá no garantiza eso. Lo que nos va a garantizar un día estar con Cristo Jesús depende de la relación que nosotros tengamos con Dios, de cómo le busquemos, cómo compartamos, cómo prediquemos, cómo hablemos de su santa palabra a los demás. Entonces la palabra es bien clara, dice, te vomitaré de mi boca. Dice que en la Odisea habían unas aguas que eran muy tibias y a la vez eran muy sucias. No eran ni calientes ni frías, eran nauseabundos para Cristo. Fíjese, ellos eran nauseabundos para Cristo. Dice que eso le provoca náuseas al Señor Jesucristo cuando las personas se portan de esta manera. Entonces, Cristo quiere que estemos siempre calientes, activos, buscando siempre de la palabra del Señor y compartiendo de la palabra del Señor. Aquí hay palabras como oro refinado, vestiduras blancas. Fíjese, todo lo que es blanco resplandece. Todo lo que es oro brilla, y el oro dice que es probado con el fuego. Refinado. Fíjese, fino es una cosa, refinado es
más que fino. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Fíjese, el Señor dice que reprende y castiga a todos los que ama. Y dice la palabra que el padre que ama al hijo desde temprano lo corrige. Entonces, Dios nos está hablando de una o de otra manera. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. La palabra dice que el padre que ama al hijo siempre lo va a corregir. Entonces, cuando nosotros éramos pequeños, éramos corregidos por nuestros padres. Sí, ahí venía un pao pao. Entonces, de igual manera, nosotros Dios quiere o nos va a reprender de una o de otra forma. Vamos a ver un pasaje que está en el libro de Job. En el libro de Job, Job capítulo 5, verso 17, dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Fíjese, por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Sí, un texto muy bonito. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Lo leo doblemente porque es un texto muy bonito y a la vez muy interesante para usted y para mí. Yo estoy a la puerta y llamo. Fíjese, yo estoy a la puerta y llamo. Quiere decir que Cristo llama al corazón de una persona. Apocalipsis 3:20 dice. Apocalipsis 3, verso 20, revelación. Apocalipsis 3, verso 20. Fíjese lo que dice. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un texto muy importante. Frecuentemente los grandes predicadores lo citan para que las personas que hayan estado escuchando la palabra del Señor venga a Cristo. Acuérdese que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la palabra. Entonces, es un texto muy interesante. Dice, estoy a la puerta. Aquí dice, no había un solo creyente verdadero. Fíjese, aquí no había un solo creyente verdadero. ¿Por qué será? Vamos a ver allí en el 3:19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sí? Nos está hablando de un arrepentimiento. Un arrepentimiento tiene que ser genuino y verdadero, de corazón, no de labios solamente, dice el canto. Entonces, hermanos y hermanas, damas y caballeros, amigos y amigas, donde quiera que usted se encuentre, si escucha este tema, espero que ponga atención, tenga su Biblia y llévelo a su corazón. Texto 21 dice, Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fíjese, Dios nos habla de sentarlos en ese trono un día cuando usted y yo dejemos este lugar. Entonces, reflexione en este texto. Dice el 22, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así como le habló a aquella iglesia en la Odisea, nos está hablando a nosotros como iglesias. Porque la iglesia somos todos aquellos, hombres y mujeres, niños y niñas, toda aquella persona que ha hecho una decisión por Cristo Jesús. Esa es la iglesia. El 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Fíjese bien, el 19.
la reprensión siempre va a venir, porque dice que Dios ha reprendido o va a reprender a sus hijos. Vamos a ver un pasaje que está en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31, verso 11. Jeremías 30, verso 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Fíjese, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Sabemos que Dios es justo. Él hace justicia a los buenos y a los malos también. Y usted dirá, ¿por qué a los buenos? Sí, porque todo aquel que se equivoca, viene a Cristo, se arrepiente. Dios es justo. Dios tiene una justicia para cada uno de nosotros. ¿Ya? La diferencia es que el impío, el malo, no se arrepiente o no busca a Dios, pero nosotros tenemos que buscar de Jesucristo. Entonces, hermanos, estos temas son de gran importancia. En este libro de revelación, el Apocalipsis, cuando leemos estas palabras, donde se escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dios nos está diciendo, nos está llamando. Entonces, la palabra no nos está diciendo que no seamos tibios, que siempre esté en nosotros el ánimo de compartir y de hablar de las cosas del Señor. Entonces, son pasajes muy interesantes. Le pido que, si usted tiene tiempo, léalos donde usted se encuentre. Y, como siempre, decirle que la iglesia se ve bonita porque usted la visita. Y si usted no se está congregando, busque un lugar donde congregarse. Recuerde, Cristo le ama. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, gracias por las bendiciones, gracias por la oportunidad que nos da de poder exponer un texto bíblico. Señor, lo hacemos para la honra y la gloria de tu santo nombre. Sabemos que son pasajes, este libro, Señor, tenemos grandes verdades de las cuales podemos aprender todos los días. Gracias por la oportunidad. Te pido por todos los enfermos de la Iglesia Bautista Cristiana en Nacogdoches, Texas, que tú traigas el ánimo, tú traigas el consuelo, que tú traigas la fuerza, que tú sigas cuidando de la salud de la hermana Leti Díaz, de mi buen amigo Nicolás Martínez y el hermano Francisco Chávez y de otros hermanos que están pasando por ciertos problemas de salud. Confiamos en ti, en el nombre de Cristo, Padre. Amén. Recuerde que la gente es feliz en la medida en que se propongan serlo. Y desde aquí, un saludo. Que el Señor les siga bendiciendo. Chao, chao. Bendiciones.